Hola, muy buenas a todos. Aquí Gawa comentando otro video, en este caso de Road to Examon. Como pueden ver, les voy a mostrar ahora el nivel de mis Digimon. He estado leveleando más a el Slayer Dramon que al Break Dramon, más que nada. Como pueden ver, tiene los puntos subidos porque me ha servido para ciertas cosas. Tiene bastante buen ataque. También decirles que la razón por la que no tienen mucho más nivel de lo que deberían, aunque hubo un salto bastante grande desde la última vez que hice este video, es porque he estado concentrando consiguiendo otras cosas. Como pueden ver, acá tengo 4 billones de bits para comprar una BM y por fin empezar a tener a un carry, más allá de intentar obviamente tener a Examon, que sería mi otro carry de tipo data. Muy bien, ¿dónde estoy? ¿Dónde está Arashikawa? Bueno, acá estoy en Sky 2F, específicamente en Lord Naimon. Ahí pueden ver M en el mapa, si no 31.186, si no me equivoco. No veo muy bien el número porque están las nubecitas ahí. 137. Muy bien. ¿Por qué elegí a Lord Naimon? Bueno, dos razones. La primera es level 95, por lo tanto mi Digimon va a ganar experiencia. Mis Digimon, porque voy a traer a los dos. Segundo, puedo matarlo sobrándome cierta cantidad de slash. Y tercero, es tipo virus. Y mi actual carry, entre comillas, es el FM y es tipo vacuna. Entonces, muy bien, antes de pelear contra este señor, les voy a mostrar las cartas que estoy usando. Simplemente cartas comunes. Esto no le den bolilla, lo tengo simplemente porque anduve en otros lados. No les recomiendo usar estas cartas a menos que tengan la capacidad de matar a Lord Naimon en 2 turnos o máximo 3 o cualquier otro Digimon. Podrían usar, si les sobran obviamente, Excaliburs o cualquier otro tipo de cartas para facilitarlos, aunque yo no les recomiendo gastar esas cartas si es que las tienen. Después de eso voy a usar ciertos bufeos, como pueden ver acá tengo bastantes bufos. No voy a usar obviamente los bufos grandes, que estos son para ciertas dungeons. Voy a usar los bufos pequeños, pero para que vean más o menos lo que tengo. Voy a comerme un caramelo, además de ello voy a sacar este jugo que está aquí. Y bien, vamos a ello. Primero tomamos el juguito, red beans, y si no me equivoco, por acá tengo esto. Muy bien. Ahora simplemente le damos a la poti para ganar más experiencia. Luego de eso, simplemente queda cambiarnos las botas. Y listo, ya estamos listos para pelear contra el Lord Nightmon. Muy bien, le damos, evolucionamos. Como pueden ver, tanqueo bastante, no pega prácticamente nada. A mi Digimon traemos al Draco, atacamos con el FM y con el otro Draco lo digivolucionamos primero y luego traemos al otro Dracomon. Volvemos a seleccionar al FM para que ataque. Así no perdemos tiempo mientras se digivoluciona nuestro Digimon. Ahí se evolucionó, ahora traemos al otro Draco, seguimos atacando con nuestro Digimon. Esto lo hago con el Tab, para el que no sepa, con el Tab van cambiando Digimon. Ahí viene el otro Draco. Con el otro Draco le damos la orden de Shift Z, también para que evolucione a la Mega. Volvemos a seleccionar a Lord Naimon y hasta poder matarlo. Creo que en esta vuelta voy a quedarme sin Slash, simplemente porque ha esquivado bastantes ataques Lord Naimon, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que, como pueden ver, no le saca prácticamente nada a mis Digimon y es bastante farmeable. Podría haber ido otro Digimon, como por ejemplo, está esquivando todo el sorete, pero podría haber ido otro Digimon, como por ejemplo el Alphamon, que se encuentra al inicio, que es level 100, para que mi Ryu también gane un poco de experiencia. Pero la causal de ese Alphamon es que tendría que usar un Virus Converter y no lo quiero gastar en esta instancia. Los Virus Converter conviene gastarlos cuando están en Dungeons. Por ejemplo, van a RB y se enfrentan, en este caso voy a tener que darle la orden para que ataque también mi Slayer, y se enfrentan por ejemplo a Dynasmon y tienen un Digimon tipo vacuna. Bueno, en ese caso les conviene hacer el cambio a tipo virus para poder aguantar el daño de Dynasmon, más que nada porque tiene mucho daño y es capaz de one-shotear a la party, ¿no? Si no usan Holy Sevens y Avalons. Igual tengo pensado subir un video haciendo RB, esta vez espero que no salga Magnamon, más que nada porque ya saben lo que pasó la última vez que subí un video de RB. Magnamon se presentó y nos hizo pomada. Básicamente no hay mucha chance contra
Gramón en la party que tengo yo, como pueden ver en los otros videos, cuando hicimos RB con mis compas, los carries dentro de todos somos mi compa con el EPM y yo, más que nada yo, pero él también pega, y los otros en realidad van simplemente a cubrir espacios y obviamente a llevarse los premios porque son amigos míos, pero en general no tienen aún un carry fuerte porque hace poco que están dentro del juego. ¿Cuánta experiencia me dieron? 45 millones y 45 millones, como pueden ver, bastante experiencia. Bueno, me da, falta un Excalibur excelente, no, 3 piezas de Excalibur y Digicode L. Muy bien, volvemos a darle el mismo procedimiento, traemos al Slasher, F3, Slasher trae a Breakdramon, en este caso ya están digivolucionados, así que no hay un paso que no hay que hacer. Volvemos a hacer lo mismo, atacamos, atacamos, hasta matar al Digimon necesario. Muy bien, recomendaciones para Examon, ya que estamos hablando de el Road to Examon. Examon, como explicaba en otros videos, tiene 5% de realizarse, y cuando no se realiza, nuestro Digimon, en este caso los dos, tanto Breakdramon como Thrasherdramon, se convierten en Raremons. Necesitamos para nuestro querido Breakdamon un return cualquiera, sea X, sea B, no importa cuál sea, el común. Pero para Slasher Dramon necesitamos un Raremon Return. ¿Por qué un Raremon Return? Porque si usamos un Return normal nos devuelve toda la línea evolutiva al inicio. Es decir, no solo estaríamos devolviendo nuestro Digimon de Raremon Return a lo que era, sino que estaríamos perdiendo toda la línea evolutiva. Estaríamos perdiendo a Core Dramon Blue, Windramon y Slasher Dramon. Con el Raremon Return simplemente estaríamos perdiendo a Slasher Dramon y nos quedaríamos con las evoluciones anteriores. Simplemente tendríamos que tener otro Slasher Dramon C1 que realmente no es muy caro. Puede ser 25M o incluso 15, no es muy caro, o incluso pueden farmearlo ustedes mismos. También pueden comprar, acá ya les muestro el pack de la tienda de Examon que trae un Slasher Dramon C1, un Evoluter, Evolution Return y Raremon Return, además de una coin. Y necesitan obviamente tener los dos Digimons nivel 105. Muy bien, una vez entendido eso, nosotros podemos realizar o intentar Examon. Cada vez que intentemos Examon y este dé un fallo, es decir, no se complete la Yogres, nos van a dar una pieza de un ítem que si nosotros juntamos 40, si no me equivoco, o son 50, no me acuerdo muy bien, podemos, digamos, realizar de forma perfecta, con un 100% de éxito, a Examon. Digamos que es el pity que nosotros vamos acumulando para que la Yogres llegue. Básicamente es lo mismo que pasa con Apocalimon, que pasa con Volto Bautomon, que pasa con todas las Yogres que tienen un pity, como también puede ser el caso de Alpha Monoryuken, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, una vez nosotros tengamos a nuestro querido Examon, tenemos que comprarle unas cuantas cosas para que empiece, digamos, a hacer un carry. Ya de por sí lo es, pero digamos para que comience a pegar realmente lo que necesita. Obviamente lo voy a hacer en el video que cuando tenga Examon voy a explicar mejor, más a fondo lo que se necesita. Pero básicamente necesitaríamos Red Data Digimental para que aumente el daño. Como pueden ver, yo tengo el green, más que nada porque son bastante baratos y bueno, necesitaba cambiar un poco la equipación para aguantar más, por eso estoy tanqueando tanto. Y lo que hace el red es básicamente lo mismo que todos los otros red Digimentals, es que aumenta el daño del tipo del que sea el Digimental. En este caso, si es green, si es data Digimental, red data, va a aumentar el daño de nuestro Digimon, a mí además de tener eh, los status más 30%. Entonces, necesitaríamos Red Data. Ya tengo el Miracle, así que no necesitaría mucho más que eso. Podríamos, obviamente, tener 3 Data, pero creo que con un Miracle y 2 Data da bastante bien. Bueno, acá como pueden ver esquivo bastante. Ahí ganaron, los dos ganaron experiencia. Está nada de subir uno de los dos. Esto es básicamente, como lo expliqué la otra vuelta, es para Sky 3. Y bueno, después de eso necesitaríamos cambiar nuestro set del Shimmering al Gorg.
y cambiar las crestas obviamente por algo mucho mejor, como pueden ser las alfas o las omegas, o incluso podríamos ponernos la de Lord Naimon o Dinas, da lo mismo, pero cambiar estas básicamente por un poco más, algo un poquito mejor. Aunque yo en preferencia preferiría las alfa para meter más daño, también terminar de subir nuestra ropa más 9, que he intentado hasta el cansancio subirla más 8, pero básicamente no se puede, aunque subí esta pantalona más 9 en video. Muy bien, sigamos farmeando un poquito más. Como saben, no me gusta hacer los videos muy largos del Road to Examon. En algún momento quizás haga un directo, ahí sí con mucho más tiempo, pero no me gusta pasarme mucho más de los 20, 30, quizás 15 minutos, porque creo que es un poco tedioso ver a alguien farmear y hablar de cualquier cosa. Eh, Incluso aunque estés dando información del juego. ¿Cuánto me quedan de los bufeos? Un minuto, creo que en un minuto lo mato bastante fácil. Como pueden ver, prácticamente este está a la mitad y este está por subir, así que bueno, vale la pena subir acá tus Digimon hasta por lo menos level 90. O incluso puede ser que lleguen a level 100, aunque le cueste un poquito más. Ahí tendría que ir ya al Belfemon, creo yo, al Belce, perdón, o incluso con el Alfa, pero quizás me dé bastante experiencia como para subirlos al 100 a los dos. Muy bien, también podría, digo, usar de carry a Slasher, una vez sea level 100, tenga el suficiente daño para él solo pelear, podría meterlo a él solo durante la pelea, traer al Break Dramon y que sean ellos dos. Podría hacerlo, básicamente Slasher no digo que sea un mal Digimon, pero tampoco digo, es bueno dentro de todo. Muy bien, otro Ishiko DL, vamos bien. Y en esta pelea Dio ganó 30 y 45 millones y mi querido Input Name, que lastimosamente no le puse nombre, pero bueno, pobrecito, es level 70. Vamos bastante bien. Muy bien, sigamos. Traemos otra vez a Slasher, traemos al Break. Vamos a atacar con... Ahí está, traemos al Break. Eso sí, el Break Dramon es feo como... Mamita. No podían tener un diseño peor de Digimon, loco. Slasher está muy bueno. La verdad que me encanta el diseño. Tengo un amigo que le regalé la C1 de Slasher que me salió en una cajita. Y el tipo estaba farmeando Soul Mons y fue a convertir la data en Predation y convirtió la carta C1 de Coredramon Blue en, en Predation Data. A ver, el combo de Slasher más Coredramon Blue no está muy caro, más Windramon, está a unos, no sé, yo lo compré a 45M, pero puede ser que esté un poquito más caro ahora, ya que hay mucha solicitud de, de Slasher Dramon últimamente. De hecho yo vendí varias cajas de... tradeé varias cajas y varios Slasher Dramon también para conseguir la cantidad de bits que tengo ahora. Más que nada porque la gente está haciendo mucho Examon, se ve. No tengo el motivo de por qué, pero supongo que es por la nueva dungeon quizás. Realmente no estoy bastante informado de eso. Otra vez se me acabaron las cartas. Se puso en modo Messi, como digo siempre. También se me acabaron los bufos, eso es una cosa que hay que tener mucho en cuenta. Ahora porque estoy grabando el video obviamente se me pasó, pero hay que tener en cuenta el tema de los bufeos. Aún así sin bufeos lo voy a terminar matando, o sea, va a ser un poquito más lento el trámite, pero aún así va a terminar muriéndose. No hay mucho más misterio que ese. Bueno, me salió el combo perfecto de Madness Sharpshooter y Majestic Strike. No me ha salido Sniping, lastimosamente con Slasher Dramon. Si no me salía Gale y Sniping, yo creo que era un buen combo. Otra vez Gale. Bueno, está así. Bueno, esquivó Lord Naimon, obviamente. Lord Naimon lo que tiene es un Digimon bastante rápido. No digo que ataque bastante, porque como pueden ver, su barra no se llena muy rápido. Más que nada porque es un Digimon L. Si ustedes se enfrentan al Lord Naimon de RB, siempre ataca primero. Así que no tiene mucho más misterio que ese. Muy bien, hola de nuevo. Un pequeño corte hubo. ¿Por qué Igawa? ¿Por qué? Bueno, básicamente lo que pasó fue que el Lord Naimon mató al Break Dramon, le metió un crítico cuando le quedaba poco de vida y bueno, básicamente tuve que, después de la pelea, salir, revivirlo y volver hasta aquí.
Bueno, otra vez estando aquí, para los que digan, para los que pregunten, soy todo Digicode L nomás, así que bueno, vamos a darle de nuevo, lo mismo, no cambia nada, cumplimos la misma función. Me comí otro caramelo diferente, para los que se preguntan cuál es, me comí el caramelo Strawberry, que es el caramelo que te aumenta 25% la probabilidad de que se te activen las características. Creo que me va a venir mejor ese que el de banana, que lo que hace es aumentarte 50% la probabilidad de crítico. Madre mía lo que me acaba de pegar. Ah, está pesadito con los críticos. ¿Sabes qué? Voy a... No lo mata. Ahí está. No hagan eso, pero... No quiero que lo mate, quiero que gane experiencia, la verdad. No quiero que haya otro corte en el video tampoco. A ver si subimos a Slasher al 84 y dejamos el video por acá. Muy bien, seguimos. Activamos Majestic Strike, cosa que no me interesaba en esta vuelta. Sharpshooter sí. Y si tenemos suerte podemos activar Madness y Sharpshooter esta vuelta. A ver si tenemos suerte. No, Madness nomás. Bueno, dentro de todo se activa una característica, así que bueno, está. Quedó 1%, muerto. 45 millones y Dio también ganó 45 millones. Muy bien, Digicodele y un Stable Data Fragment. Muy bien, seguimos farmeando. Volvemos a traer a nuestro querido Slasher. Traemos de nuevo al Break Dramon. Qué ganas que tiene de matar al Slasher Dramon y al Break Dramon. El Lord Daimon este. Tiene bastante cansado. La verdad es que si no me equivoco, creo que todos sus ataques, por lo que he visto, sus ataques son todos single target. No me he fijado, pero creo que sí. Por lo tanto, también ese es un tema, porque si fueran AOE, el daño se divide y no puede básicamente nunca va a matar a ninguno de mis Digimon. Pasa lo mismo con el Alphamon, que está en la entrada. Todos sus ataques son single target. Así que cuidado con eso cuando vayan a farmear con un Digimon, si es que no están muy bien preparados, si están entrenando a sus Digimon. ¿Qué Digimon están haciendo para farmear? Les recomiendo que farmen con Digimons AOE, que les den experiencia, obviamente buena experiencia, al principio antes de tener buen nivel, porque si meten un Digimon de nivel bajo, digamos, contra un Digimon de mucho nivel y quieren que gane experiencia rápido, ¿no? Obviamente, puede llegar a pasarles de que los one shot de un golpe si es single target, así que recomendado que farmen primero con Digimons AOE o en cantidad de Digimons que puedan farmear de forma sencilla, como por ejemplo en Sky 1 con los Andinamon, con cualquiera de los Deva. Van hasta ahí, los suben un poco de nivel y si quieren le pueden subir la constitución al máximo y después le hacen la redistribución de puntos, total da lo mismo. Pero básicamente lo que ustedes quieren es que esos Digimons que ustedes están trayendo aguanten lo suficiente como para que puedan subir de nivel. La redistribución de datos, creo que ya lo expliqué en un video, se hace en Theme Park. Hablan con un NPC que está cerca de Prince Mamemon, que dije King Mamemon en el video anterior, pero es Prince Mamemon. Hablan con él y le ponen que quieren redistribuir los puntos de su Digimon y no hay ningún problema. Es básicamente un segundo y tampoco cuesta mucho. Entonces yo les recomiendo eso, que si no tienen la capacidad de que su Digimon se defienda, ya sea con potis o con bufos, o mismo que no tengan una defensa especial. En el caso de mis dos Digimon uno tiene Wall of Wine y el otro tiene Elasticity, entonces prácticamente pueden tanquear bastantes golpes. Les recomiendo que les pongan Constitución y después de que lo tengan en el nivel necesario que ustedes quieran, lo resetean los puntos y le suben lo que ustedes desean. Básicamente es para que aguanten lo necesario. Bueno, los Raimon ya casi está a la mitad de vida. Sharpshooter, Madness y Majestic Strike, combo perfecto, a ver si lo esquiva. No, no lo esquivó, 2025. Muy bien. Chaotic Stroke, esto es crítico. Lo mató. Bueno, no voy a cortar el video, básicamente vamos a matar a los Raimon y bueno, ya está. Ahí tuve mala suerte, básicamente como pueden ver le hizo tremendo focus al Slasher y bueno,
no se puede hacer más, es lo que hay. Cuando pasan esas cosas, simplemente pasan y listo. Lo ideal sería que le hiciera focus a mi Imperia, más que nada porque me curo, siempre ataco más veces que él y me termino curando full vida. No importa qué ataque me haga él, lo acaban de ver. Me pegó y ya estoy full vida. O sea, es lo ideal. Pero bueno, está. No va a pasar nada. Tiende a atacar a mis Digimons de los lados. O últimamente ha estado tendiendo a hacer eso. Más que nada me parece porque hizo un video. Si no, no lo haría, creo yo. Muy bien. Una data y G-Code L. Muy bien. Tendría que ir a revivir al Digimon. Ahora sí, un pequeño corte y ya. Muy bien, creo que voy a dejar el video hasta acá. Más que nada, yo sé que no subió Slasher Dramon al 84, pero básicamente se está alargando mucho el video también. Y es un tema que no me gusta alargar demasiado los videos. Muy bien, para el próximo video, de seguro que va a ser subido hoy o mañana quizás, va a ser sobre RB, que voy a hacer con unos amigos, así que va a estar muchísimo más interesante que esto, que es un road, básicamente viéndome a mí farmear, que hoy nada más subí obviamente a este Digimon a level 70, pero si tuviese más tiempo en cámara y obviamente el señor Lord Nightmon se portara mejor, de seguro subiría muchísimo más rápido y obviamente también me faltan muchos equipamientos como los spirits, una gemita y obviamente subir la ropa a +9. Muy bien, eso es todo por ahora, muchas gracias por el video, les pido disculpas si varias veces, bueno, hubieron fallos, bloopers de que murieron los Digimon, pero bueno, básicamente a mí me gusta que todo salga en cámara para que vean que todo es más natural y que bueno, no todos estamos overpowered en este juego, no todos estamos rotos y bueno, aún así hay que esforzarnos para lograr nuestro objetivo y lograrnos para subir de nivel los Digimon y conseguir lo que queremos. No todo se consigue rápido, es trabajo, es grindeo, es farmeo, así son los MMORPGs. Más estos que bueno, son coreanos, ¿no? Muy bien, gracias a todos, nos vemos en el próximo video.